Nunca había sentido tanta rabia por dentro, y ni siquiera era conmigo. Fue en ese tramo maldito entre Hermosillo y Santa Ana, con el sol reventando el asfalto, cuando vi algo que me removió hasta los huesos. Una parada de autobús, dos señoras mayores con lengua afilada y una muchacha parada ahí, sola, tragándose las lágrimas con una dignidad que me partió el alma. Tenía puesto un overol amarillo tan apretado como los prejuicios que la rodeaban. Y aún así no dijo nada. Solo apretaba una bolsita de tela contra el pecho como si fuera un escudo. No sé por qué me marcó tanto. Tal vez porque ese día venía con el corazón revuelto, cansado del mundo y de la gente. Tal vez porque hacía una semana que había pasado por un accidente feo en la carretera y todavía traía el cuerpo medio temblando. Pero lo que pasó con esa muchacha fue otra cosa. No fue un accidente, fue un juicio, fue una condena silenciosa. Y lo que nadie imaginaba, ni siquiera yo, es que en menos de 2 horas, aquella chica, vulgar, que todos miraban por encima del hombro, iba a enseñarme algo que no aprendí en 30 años de volante. A veces uno cree que ya lo ha visto todo en la carretera. Yo pensaba así, hasta ese día. Frené el camión como siempre en esa parada vieja, buscando una empanada de queso con chile y un poco de sombra bajo la lona rota. Pero algo estaba distinto. Antes de que siquiera pudiera apagar el motor, sentí el ambiente pesado, como si el calor llevara palabras no dichas. Las dos señoras en el balcón disimulaban. Una apuntaba con el dedo mientras la otra decía en voz alta que, con ese cuerpo tan descarado, solo se podía esperar desgracia. La joven, ella no respondía. Tenía los ojos rojos, pero no de rabia, de vergüenza, y eso dolió de una manera que no sé explicar. Y antes de seguir, quisiera pedirte algo de corazón. Si estás escuchando esto, coméntame de qué parte del mundo lo haces. No es curiosidad, es porque esta historia toca algo profundo, algo que muchos llevamos por dentro. Saber desde dónde me escuchan me hace sentir que no estamos tan solos en la ruta, que hay otros allá afuera que también han sentido ese nudo en la garganta, ese momento donde te juzgan sin conocerte. Así que, si puedes, dime desde dónde estás. Yo voy a seguir contándote todo, como lo viví, sin adornos. La muchacha tenía el rostro brillante por el sudor, pero no se movía. Era como si todo su cuerpo estuviera agarrado a esa bolsita que tenía en las manos. Una de esas de tela simple, ya gastada, con un bordado torcido que decía, «Te quiero, abuela». Supe que no era de hablar mucho. Su forma de mirar al piso, de no cruzar los ojos con nadie, de mantenerse callada, eso no era orgullo, era pura defensa. Lo sentí como se sienten algunas cosas en la vida, sin necesidad de palabras. Me bajé del camión sin apuro, pero con ese calor en el pecho que no venía del sol. Caminé hacia la tienda, mas mis oídos seguían nacendo para atrás, ouvindo os cochichos que ficaban cada vez más feos. Una de las señoras se levantó, se paró justo frente a ella y dijo, «Así no se va a ninguna parte, mija. Nadie serio va a darte un aventón vestida como si salieras de un antro barato». Y ahí, por un segundo, pensé que la chica iba a llorar, pero no, solo respiró hondo. Bajó más la cabeza y apretó esa bolsita contra el pecho con fuerza. Fue entonces que noté que el overol amarillo que llevaba puesto no era provocativo por elección, sino porque le quedaba justo, como ropa de trabajo. Y algo en mí se encendió, como si esa escena, por alguna razón, no debía quedar así, como si no hacer nada fuera igual a estar del lado de ellas. No soy de meterme en asuntos ajenos, pero hay silencios que gritan, y ese silencio de ella me retumbaba en el pecho. Pedí 2 empanadas como si nada, fingí que no había oído nada, y al salir de la tiendita, caminé derecho hacia donde estaba ella. Las señoras me miraron con desprecio, como si ya supieran lo que iba a hacer.
y una murmuró algo como, «Ya ves, tan rápido, los trae embobados». Fingí no escuchar. Me detuve frente a la joven, que ni siquiera me miró, y le dije con voz baja, como quien ofrece un respiro, «Si vas pa Santa Ana, yo voy pa allá. Hay lugar en la cabina, y aire acondicionado también». Esa fue la primera vez que levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos, y me quedé helado. No era por belleza, aunque era bonita, sí, era por la tristeza. Una tristeza tan honda que no cabía en una sola persona. Me miró como si no entendiera por qué alguien le ofrecía algo sin pedir nada a cambio. No respondió de inmediato, solo asintió despacio, con un gesto que más parecía permiso que aceptación. Me adelanté, abrí la puerta del camión y ella subió sin decir palabra. Lo único que se oyó fue el portazo al cerrarse y el silencio que dejó atrás. Un silencio espeso, como si acabáramos de escapar de algo más que un chisme. No suelo hablar mucho cuando llevo a alguien. La carretera enseña a respetar los silencios, y aquel se sentía necesario. El motor rugía bajito mientras avanzábamos, y el aire acondicionado soplaba con ese olor a filtro viejo mezclado con polvo de desierto. Ella se sentó derechita, sin recostarse, con la bolsita aún entre las manos. A cada bache del camino parecía aferrarse más a ella, como si el viaje dependiera de que no la soltara. Yo manejaba con un ojo en la línea blanca y el otro, de reojo, en su perfil. Tenía el rostro manchado por el sol y el sudor seco, pero sus ojos seguían vivos, como si por dentro estuviera gritando. Pasaron unos buenos kilómetros antes de que hablara. Fue bajito, como quien no está seguro de ser escuchado. Dijo, «Gracias por no preguntarme nada ahí, ni ahora». Le respondí que no hacía falta, que a veces lo que más necesitamos no es que nos interroguen, sino que nos dejen respirar. Eso pareció aflojar algo en ella. Se acomodó un poco, soltó la bolsita sobre sus piernas y soltó un suspiro tan largo que me dio pena, como si hubiera estado conteniéndolo por días. Fue ahí que sentí que esa muchacha no solo cargaba una bolsa, cargaba algo más. Y esa cabina se iba a convertir, aunque fuera por un rato, en su refugio. Después de un rato, me pidió permiso para bajar el vidrio un poco. Le dije que claro, y cuando el aire caliente del exterior se mezcló con el frío de la cabina, algo en ella cambió. Cerró los ojos un instante, como quien se deja acariciar por el viento aunque le queme, y sin mirarme, soltó. Trabajo en un taller mecánico, por eso el uniforme. No es por gusto. Me cayó como un balde de realidad. Todo ese juicio por parte de esas señoras, y la muchacha solo estaba vestida así porque era lo más práctico para trabajar. Un maldito overol, apretado por el calor, por el cuerpo, por la vida. Ahí entendí que la gente no necesita razones para señalar, solo un blanco fácil. No le dije que lo sentía, porque esas palabras ya no sirven cuando uno carga tantas heridas. Solo asentí con respeto. Fue entonces cuando me dijo que su abuela estaba enferma, muy mal, y que no tenía con qué pagar un pasaje, que había estado haciendo horas extra, pero el dinero no alcanzaba, y por eso decidió pedir un aventón. Se levantó temprano con la esperanza de que alguien, cualquiera, le diera una mano. «Pero ni eso me salió bien», murmuró. Sentí un nudo en la garganta, no solo por lo que contaba, sino por la forma. Había una mezcla de vergüenza, cansancio y dignidad en cada palabra que me dejó sin aliento. Y aunque no me lo dijo, supe que no era la primera vez, que se tragaba el mundo así, calladita. Me quedé en silencio un buen rato, no porque no supiera qué decir, sino porque entendí que cualquier palabra mal puesta podía romper lo poquito que ella todavía tenía en pie. A veces, el mejor consuelo no es hablar, es acompañar. Le ofrecí una botella de agua que tenía en el compartimiento y la aceptó con una sonrisa tímida, como si ese simple gesto valiera más que 1000 discursos. Mientras tomaba,
Me di cuenta de que sus uñas estaban manchadas de grasa. Grasa de motor. Confirmé que no era solo cuento, realmente trabajaba en un taller, y eso, lejos de restarle algo, la hacía más fuerte ante mis ojos, más real, más admirable. El camino seguía liso y caluroso, y mientras el sol bajaba lentamente hacia el horizonte, ella empezó a contar pequeñas cosas, cosas sueltas, que vivía sola, que sus papás se habían ido hace años, que la abuela la crió con las uñas, que esa abuela, la misma que ahora yacía en cama, fue quien le enseñó a no depender de nadie. Ella decía que la única manera de caminar en este mundo es con la cabeza en alto, aunque te duela el cuello, me dijo, y luego guardó silencio, como si esa frase también le pesara. Yo solo seguí manejando, pero por dentro algo en mí se estaba removiendo, porque había algo en ella que me recordaba a alguien que yo había perdido también. No lo dije en voz alta, pero pensé, ¿por qué siempre es la gente buena la que más carga lleva? Ella no tenía nada lujoso encima, nada que llamara la atención, más allá de su forma de ser, de ese cuerpo ancho que tanto escandalizaba a otros, pero que a mí no me decía nada más que trabajo duro y dignidad. En ese momento, el motor del camión parecía acompañar nuestro ritmo, como si supiera que aquel no era un viaje más. No había música, ni radio, ni ruido fuera del mundo, solo ese tramo de asfalto que se estiraba como una cinta interminable entre lo que ella había vivido y lo que le esperaba. Cuando llegamos a una curva que yo conocía bien, una que sempre tem cheiro de flores secas por causa do mato ali perto, ela encostou a cabeça no vidro e perguntou baixinho: "Usted crê que Dios castiga a la gente por como se vê?" Essa pergunta me pegou forte. Me vi tentado a responder rápido, a decir que no, que claro que no, pero me contuve, porque ella no buscaba una opinión, buscaba una tregua, un espacio donde no tuviera que justificarse. Respiré hondo, bajé la velocidad y le dije apenas: "Yo creo que Dios nos mira diferente a como lo hace la gente. Él ve lo que otros no pueden." Y ahí, por primera vez, la vi soltar una lágrima. No la interrumpí, ni siquiera la miré de lado. Dejé que llorara en paz, como quien riega por dentro una tierra reseca. A veces uno llora sin hacer ruido, pero el cuerpo lo delata. Y en ella, el llanto no estaba solo en los ojos, estaba en los hombros caídos, en las manos que ahora apretaban la falda del overol, en la forma en que sus labios temblaban, aunque intentara apretarlos. Quise decir algo, pero no supe qué, así que solo bajé un poco más la velocidad, como si el camión también entendiera que necesitábamos más tiempo, más aire, más silencio. Fue ahí que noté algo colgando de su bolsita. Era un pequeño escapulario gastado, con la imagen borrosa de la Virgen de Guadalupe. Estaba sujeto con un hilo rojo deshilachado, como esos que se ponen en las muñecas para protegerse del mal. Me llamó la atención porque yo también llevaba uno en el retrovisor desde hacía años. Tal vez fue coincidencia, o tal vez no, pero ese pequeño detalle me estremeció. No dije nada, solo alcé la vista al cielo, que ya empezaba a teñirse de naranja, y pensé en mi madre, en todo lo que había callado también, y en cómo algunas mujeres cargan la fe como quien carga una herida abierta. Seguimos sin hablar por varios kilómetros. A veces el alma necesita más kilómetros que palabras. El paisaje comenzó a cambiar poco a poco. Menos cactus, más sombras largas, esos árboles secos que parecen estatuas de otro tiempo. El sol bajaba rápido, empujando la tarde hacia el umbral de la noche, y dentro de la cabina el silencio era denso, pero no incómodo. Era como si el camión supiera que estábamos procesando algo, cada uno a su manera. Ella pasó el dedo por el escapulario con cuidado, casi en un gesto automático, y en ese instante, sin querer, me descubrí haciendo lo mismo con el mío. No sé qué tiene la carretera al atardecer, pero es como un confesionario sin paredes. Le pregunté si su abuela creía en los milagros. No me miró, solo respondió:
Ella cree en mí, y eso ya es bastante. Esa frase me golpeó más de lo que quise admitir, porque yo también tuve una mujer así en mi vida, y la perdí. No se lo conté, solo asentí, con un nudo en la garganta. A veces no hace falta compartir historias para entenderse. Basta con haber sentido el mismo vacío. Y en ese momento, sin saber cómo, también yo empecé a recordar cosas que creía olvidadas. Cosas que dolían distinto cuando caía el sol. No mucho después, pasamos por un tramo donde la señal del teléfono desaparece por completo. Siempre me molesta cuando voy con carga urgente, pero esta vez fue distinto. Era como si el mundo se apagara un poco, dejándonos solos, sin notificaciones ni voces ajenas. Solo ella, yo, el rugido parejo del motor y la noche empezando a caer sin pedir permiso. En cierto momento noté que se había quedado mirando las luces que reflejaban en el parabrisas. ¿Y usted cree que hay gente que nace para estar sola?, preguntó. Y esa pregunta tan simple me dejó frío, porque en ella no había duda, había resignación. Le respondí con lo único que me salió del alma. Yo creo que hay gente que aprende a estar sola porque no le dejaron otra opción. Ella bajó la mirada y sin decir palabra volvió a abrazar esa bolsita vieja que traía desde la parada, como si en ese pedazo de tela cabía todo lo que era, lo que fue y lo que le quedaba. Y fue en ese silencio, ni largo ni corto, pero pesado, donde entendí que esa chica no necesitaba salvación, solo un respiro, un poco de fe prestada, y si yo podía darle eso, aunque fuera por unos kilómetros más, entonces ese día ya no había sido uno cualquiera. Ya casi no hablábamos, pero no hacía falta. A veces el silencio dice más que cualquier conversación. El camino se volvió más angosto, bordeado por árboles secos que proyectaban sombras largas con forma de dedos sobre el asfalto. Las luces del camión rebotaban en la nada y el motor sonaba más fuerte en medio del vacío. Pero ella no parecía tener miedo. Al contrario, se veía tranquila, como si, por fin, hubiera encontrado un espacio donde no tuviera que disculparse por existir. Eso, en sí mismo, me pareció un milagro silencioso, como un rincón del mundo que nadie ve, pero que salva. Fue entonces cuando, sin aviso, sacó de la bolsita una foto arrugada. Me la mostró. Era una señora mayor de cabello blanco, sentada en una silla plástica frente a una casa humilde. Ella es, me dijo, mi todo. Y luego añadió, antes de que se apague, necesito que sepa que no estoy rota, que soy fuerte, que llegué. No supe qué decir. Apreté el volante con fuerza, tragando saliva, porque entendí que no era solo una visita, era una despedida. Y tal vez por eso ella no lloraba, porque ya lo había llorado todo antes. Solo le quedaba llegar y demostrar, con su presencia, que el amor no siempre se viste como la gente espera. Empezamos a ver luces a lo lejos, esas pocas que anuncian que un poblado viene en camino. Ella enderezó el cuerpo, se recogió un poco el cabello con la mano y respiró hondo. Parecía prepararse. No físicamente, emocionalmente. Yo bajé la velocidad sin que ella lo pidiera. El GPS marcaba que estábamos cerca, y aunque era una zona que conocía de pasada, nunca había entrado tan profundo en esas callecitas de tierra. Ahí, dijo de pronto, señalando con la mano hacia una entrada sin pavimentar, donde apenas se leía un letrero torcido que decía «Las Piedras». Metí el camión como pude, cuidando no levantar mucho polvo. Sentía que cualquier ruido brusco podía quebrar o despertar algo sagrado. A medida que nos adentrábamos, el mundo cambiaba. Todo era más callado, más lento, como si el tiempo se arrastrara. Las casas eran humildes, hechas con lo que hubiera, ladrillos, láminas, madera vieja, pero no daba tristeza. Daba respeto, como si cada pared guardara historias fuertes, luchadas con las uñas. Ella me pidió que parara frente a una casa de rejas oxidadas,
con una planta de bugambilia trepando por un lado. «¡Aquí es!», dijo. Su voz temblaba apenas, pero no de miedo. Era emoción contenida. Y ahí, frente a ese portón torcido, entendí que algo importante estaba por pasar. Algo que ni yo ni ella íbamos a olvidar jamás. Ella bajó del camión despacio, como si cada paso pesara siglos. Yo no me moví. No quería invadir ese momento que claramente le pertenecía solo a ella. Caminó hacia la puerta de la casa y tocó con los nudillos. Nadie respondió. Volvió a tocar, esta vez diciendo: «Abue, soy yo». Unos segundos después, una mujer muy delgada, envuelta en una mantita y con el cabello blanco recogido, abrió la puerta. Sus ojos, aunque apagados por la edad, se iluminaron como dos faroles viejos encendiéndose después de una tormenta. No dijeron nada, solo se abrazaron. Largo, fuerte, como quien se reconoce después de haberse perdido por dentro. Me bajé del camión solo para saludar desde lejos, por respeto. La señora me miró y sin soltar a su nieta dijo: «Gracias, mijo, por ver lo que otros no ven». Esa frase me atravesó, porque era eso, todo eso. Esa muchacha no era su ropa, ni su cuerpo, ni sus silencios. Era fuerza, era historia. Y esa abuela, tan frágil en apariencia, era un faro, una guía que seguía sosteniéndola incluso cuando todo alrededor se caía. Me quedé ahí, parado al lado de mi camión, sintiendo algo que no puedo explicar bien, pero que me hizo cerrar los ojos por un instante y agradecer sin palabras por haber parado ese día en aquella vieja parada de bus. No me ofrecieron entrar, ni lo esperaba. Ese momento era de ellas. Me senté en el borde del escalón del camión, dejando que la noche terminara de caer sobre el pueblo. Se escuchaban grillos, una radio lejana con música de boleros viejos y el murmullo bajo de dos mujeres que se estaban curando mutuamente solo con estar juntas. Pensé en todo lo que había vivido en esa cabina. Discusiones por radio, tormentas, accidentes, pero nada como esto. Esa muchacha, sin saberlo, me había hecho ver cuánto prejuicio uno arrastra sin notarlo, y cuántas veces juzgamos con los ojos lo que solo el corazón debería tocar. Después de un rato, salió sola. Venía más liviana, no feliz, pero en paz. Me agradeció sin adornos, como quien sabe que las palabras no alcanzan. Y antes de subir al camión, me dijo algo que aún guardo como un secreto sagrado. Gracias por no preguntarme por qué lloraba y por dejarme hacerlo. Esa frase me estremeció más que todo lo anterior, porque me hizo entender que a veces el mayor acto de amor no es ofrecer respuestas, sino espacio. Espacio para que el otro exista, duela, respire y siga. Le sonreí, le abrí la puerta y seguimos. Pero ya no éramos los mismos que salieron de aquella parada bajo el sol. El camino de regreso fue sereno, no hablamos mucho más. Ella se recostó un poco, por fin, y cerró los ojos sin miedo. Y yo manejé como si llevara algo frágil en el corazón, como si esa noche la carretera fuera más sagrada que nunca. Pensé en mi madre, pensé en todas las mujeres que han tenido que defender su valor en un mundo que mide con ojos torcidos. Y me prometí, sin decirlo en voz alta, que cada vez que pudiera, iba a hacer ese respiro para alguien más. No por lástima, por justicia. Porque hay personas que solo necesitan una oportunidad para volver a respirar. Cuando la dejé en una terminal cercana, antes de salir a la autopista, ella bajó con su bolsita en la mano y el escapulario colgando como una medalla silenciosa. Me saludó con una sonrisa chiquita, de esas que no se ven en la boca, sino en los ojos, y justo antes de dar la vuelta me dijo: «Usted no sabe lo que hizo hoy, pero un día lo va a entender». Luego se fue, y yo me quedé ahí, mirando cómo se alejaba entre la gente. No sé si la volveré a ver, pero desde ese día, cuando veo a alguien siendo juzgado, me acuerdo de ella y de lo que significa mirar más allá.
Volví a la carretera con un silencio distinto al de antes. No era vacío, era lleno, como si su historia se hubiera quedado flotando dentro de la cabina, entre el ruido del motor y el perfume tenue que dejó en el asiento. Pasé por el mismo punto donde la recogí y las bancas estaban vacías. El sol pegaba igual, el polvo seguía danzando en el aire, pero todo me parecía distinto, como si ese lugar ya no fuera solo una parada más, sino el inicio de algo que me había cambiado por dentro, algo que no tenía nombre, pero que dolía bonito. No conté esta historia a muchos. Algunas cosas se guardan, como se guarda una foto vieja, no para mostrarlas, sino para recordarse quién uno fue en cierto momento. Pero hoy decidí soltarla, porque sé que allá afuera hay alguien necesitando lo mismo que ella. Un respiro, un rato sin juicios, un poco de fe prestada. Y si esta historia sirve para que uno solo de ustedes mire distinto a alguien, entonces valió la pena. Porque yo no hice nada extraordinario. Solo vi a una persona. La vi y no la aparté. Esa noche, cuando estacioné el camión en el patio de Midusem Carga, me quedé un rato con las manos en el volante sin bajarme. Afuera, los perros ladraban, la vida seguía, pero yo estaba quieto. Me acordé de sus palabras, de su mirada, de la forma en que abrazó a su abuela como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellas. Y me sentí testigo de algo que no se ve todos los días, el momento exacto en que alguien deja de cargar vergüenza y empieza a caminar con dignidad. Desde entonces llevo esa parada marcada en mi ruta, aunque ya no paso por ahí tan seguido. Y cada vez que alguien sube al camión y me cuenta algo, por más pequeño que sea, yo escucho distinto, porque entendí que todos, absolutamente todos, traemos algo en la bolsa, colgando del cuello o escondido en el pecho, esperando ser visto sin juicio. Tal vez nunca vuelva a ver a esa muchacha del overol amarillo, pero ella me dejó algo que nadie más me había dado en años de ruta, la certeza de que a veces, con solo mirar con el corazón, ya estamos haciendo lo correcto, porque no se trata de salvar a nadie, se trata de no empujar a quien ya camina con peso. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, no sabes lo que significa para mí compartir esta historia con vos. No es solo un relato de ruta, es un pedazo de vida, un momento que me marcó para siempre y que quise dejar grabado acá, en este canal que apenas empieza, pero que ya se siente como un refugio entre tantos ruidos del mundo. Si sentiste algo con lo que escuchaste hoy, si te hizo pensar en alguien, o incluso en vos mismo, te invito a dejar tu comentario acá abajo. Contame desde qué rincón del mundo nos estás viendo, qué pensaste de esta historia. Eso nos une más de lo que imaginás. Es la mejor forma de mostrar que este tipo de contenido vale la pena y que querés ver más relatos como este. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ahora. Poné me gusta, compartí este video con alguien en quien confías y si sentís en el corazón que esta historia te tocó, podés apoyarnos también apretando el botón de gracias aquí abajo. Cada gesto, cada palabra tuya nos ayuda a seguir contando lo que muchas veces queda en silencio. Que Dios te abrace fuerte hoy. Que no te falte compañía, ni fe, ni esas pequeñas señales que nos recuerdan que no estamos solos en el camino. Acá siempre vas a tener un lugar. Gracias por estar, de verdad.